Pregunta del tema de hoy. ¿Cómo sé si estoy preparado? Inicia de cuál es el concepto que tenemos de noviazgo. Por ejemplo, el mundo define el noviazgo como una relación sentimental entre dos personas que se aman y siguen lo que dicta su corazón. Y estamos en un tiempo donde lo que realmente importa para la persona es lo que siente. Entonces, si una persona se siente perro, entonces, ¿qué le dice la sociedad? Puede ser un perro. Si una persona se siente lo que sea, puede ser, yéndonos a temas relacionados a la sexualidad, de cómo el mundo hoy en día está distorsionando. Si una persona dice, yo me siento atraída por una persona de mi mismo género, ¿qué le dice la sociedad? Está bien, porque lo que importa es lo que sientes. Digo, mis hermanos, ese es un terrible peligro, porque la escritura dice totalmente lo contrario. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice que el corazón del hombre es engañoso en primer lugar, y ojalá solo fuese engañoso, pero después dice que es perverso, más que todas las cosas, queridos hermanos. El Señor Jesús va a decir que de nuestro corazón salen los homicidios, las blasfemias, las fornicaciones, los malos pensamientos. Les pregunto, si seguimos a nuestro corazón, si seguimos lo que sentimos, ¿qué vamos a hacer? Eso es la descripción de lo que vemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque sigue lo que siente, lo que hay en su corazón. Y tristemente el Señor Jesús muestra que la realidad del corazón del hombre es que lo que contamina al hombre está en el corazón. De ahí sale todo. Así que, queridos hermanos, si nosotros vemos ese concepto de cómo el mundo define el noviazgo, no se necesita mucho para estar preparados, ¿se dan cuenta? Si el noviazgo simplemente es dos personas que siguen lo que sienten, lo único que se necesita para estar preparado para un noviazgo es sentir, tener sentimientos. Y es por eso que vemos por las calles a niños de 10 años, 11 años, 12, caminando de la manito. ¿Por qué? Porque no dicen, yo siento, ¿no? Y eso se ha vuelto tan común que incluso hay padres que dan su aprobación a eso como si fuese algo sin importancia. Este es algo tierno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese concepto, lo único que importa, entonces es lo que sientes. ¿Te das cuenta? Entonces, ese concepto tan amplio abre la posibilidad a que personas, niños, piensen que están preparados para algo que en realidad no lo está. Y vamos a ver que se requiere una reparación espiritual, emocional, muy fuerte, ¿sí? Muy sólida para encarar una relación. Y vamos a ver justamente en la definición bíblica que es el noviazgo su propósito, porque esto es importante. La escritura nos advierte del peligro que los creyentes vamos a estar constantemente rodeados de todo ese tipo de cultura. ¿Qué es lo que la escritura nos va a advertir? Acompáñenme ahora así a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta primera parte, el apóstol Pablo dice, amados hermanos, ustedes que han creído en el Señor Jesucristo, ahora lo que tienen que hacer es andar en Él. ¿De qué manera nosotros andamos en el Señor? Cuando somos arraigados y sobreedificados, cuando somos confirmados, cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando somos instruidos, cuando somos fundamentados en la verdad de la Escritura. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo va a dar esa advertencia? Y le dice, ustedes que ya creyeron en el Señor Jesús, procuren afirmar sus pies. ¿Por qué? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. La advertencia de Pablo es: tienen que estar cimentados en la verdad de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no sean engañados, para que no sigan filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Queridos hermanos, tristemente muchas personas entran a distintas acciones contrarias a la Escritura justamente porque no están cimentados en la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir: si no quieres ser engañado, entonces afirma tus pies en la verdad de Cristo. ¿De qué manera podemos ser engañados? ¿Con qué vamos a ser engañados? Va a decir: filosofías y huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. El mundo, queridos hermanos, que se refiere a todo este sistema que nos rodea, que busca satisfacer todos los deseos pecaminosos del ser humano, va a tratar de engañar a los hombres por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y la palabra sutilezas, queridos hermanos, tiene que ver por algo que no es claramente anunciado como mal. Algo sutil. Querido hermano, nadie te va a anunciar de que esto es malo. Te lo van a presentar como bueno, como lo normal, como lo natural para el ser humano. Y si nosotros no estamos cimentados en la Escritura, vamos a ser engañados. Y vamos a decir: ah, sí, tienen razón. Eso, queridos hermanos, se refiere a un modo de pensar que el mundo quiere introducir en nuestra forma de vida. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos no según Cristo, no según su palabra, sino que ya somos amoldados al pensamiento del mundo. Pensamos como el mundo. Pero, queridos hermanos, el apóstol Pablo justamente está diciendo: nosotros no nos conducimos como el mundo. Nosotros no podemos seguir ese tipo de pensamiento, esa cultura. Queridos hermanos, si nosotros no hacemos énfasis en instruir a nuestros hijos, instruir a la iglesia en esto, el mundo lo va a hacer. A través de la música, el internet, películas, intentando normalizar ciertos conceptos y comportamientos. Eso es lo que busca hacer el mundo, queridos hermanos. Normalizar ciertas conductas y comportamientos que son contrarias a la verdad bíblica. Así que también nos va a advertir de las tradiciones de los hombres. Se refiere a costumbres que no están basadas en la palabra de Dios y son vistas como algo normal. Así que acerca del noviazgo, queridos hermanos, el mundo tiene su forma de pensar. Tiene su forma de pensar. Y tiene sus costumbres. ¿Cómo se desarrolla un noviazgo en el mundo? Tiene sus costumbres. Pero nosotros, ¿será que nos conocimos de la misma manera? ¿Debemos imitarlos como ellos hacen? Por eso debemos definir desde la Escritura qué es el noviazgo y su propósito. Ahora sí empezamos a definir, ¿sí? Esto era contexto. Definimos qué es el noviazgo. Desde la Escritura, queridos hermanos, la palabra noviazgo no hay. No existe la palabra noviazgo como tal en la palabra de Dios. Pero hay términos que se usan en la Escritura para referirse a esa etapa que llamamos noviazgo. Por ejemplo, una de las palabras más usadas que se usa, y vamos a ver un ejemplo, es la palabra desposada. La palabra desposada. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien,
algunas características que veo. Número, se describe la relación que tenían María y José como una relación en la cual María estaba desposada. ¿Y cómo se caracteriza esa etapa? Fíjense, dice que ellos aún no se habían juntado. Aún no se habían juntado. Ese término de la escritura no solamente se refiere al hecho de que aún no vivían juntos, que sí, no vivían juntos, sino que cuando nosotros vamos a ver la escritura, el término, cuando se refiere a que se juntó, tiene que ver que ellos aún no habían tenido la intimidad sexual, ¿sí? Que consumó el matrimonio. ¿Entiendes? Entonces, ellos estaban en esa etapa previa al matrimonio. No vivían juntos y aún no había habido esa intimidad sexual. Por lo tanto, esto, queridos hermanos, nos muestra el concepto que había en ese tiempo y que vemos en la escritura, que el noviazgo era aquella etapa previa al matrimonio en la cual ya había un compromiso real, un compromiso genuino de matrimonio, pero era un tiempo de espera y preparación. Fíjense, ¿qué estaba haciendo María y qué estaba haciendo José? ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto? María estaba esperando que José venga por ella. ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía el novio en ese tiempo de espera, de preparación? Estaba preparando el hogar y una vez que tenía todo listo, preparado, ¿qué hacía? Iba y recogía a su esposa, a su novia, a la que iba a ser su esposa, para ya llevársela y ser matrimonio. Entonces, esa misma idea, queridos hermanos, es la que nosotros vemos en el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo va a usar una palabra muy similar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, para referirse a la relación de Cristo y su iglesia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense, Pablo está usando esa misma idea. Hemos sido desposados. Nosotros como iglesia hemos sido desposados con un esposo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que pensemos en la figura del Evangelio. Nuestro Señor Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Digo, voy pues a preparar morada. Queridos hermanos, ¿nosotros qué estamos esperando como iglesia? Estamos esperando que nuestro esposo venga a recogernos y seremos llevados a las bodas del Cordero junto con él. Eso es lo que esperamos nosotros. Es ese tiempo de espera, queridos hermanos. Esa es la figura que se presenta a esa etapa que nosotros conocemos como noviazgo, lo que muestra la Escritura. Ya era un compromiso real de matrimonio. Era una espera y preparación previa. Ahora, ya hemos visto que es el noviazgo. Es esa etapa previa al matrimonio. ¿Cuál es su propósito? Espera y preparación. ¿Para qué? Para el matrimonio. Queridos hermanos, no se puede desconectar estos dos conceptos. Noviazgo y matrimonio van juntos. Juntos. Si tú tenías en tu mente noviazgo sin matrimonio, entonces el pensamiento que tú tenías es el pensamiento que el mundo hace traspasar por su cultura. Es un noviazgo sin propósito. Pero en la Escritura, el noviazgo va de la mano, junto, inseparable, con el concepto del matrimonio. Ahora sí, ¿cómo sé si estoy preparado para el noviazgo? Se convierte en otra pregunta. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ya no es si estoy preparado para el noviazgo, es si estoy preparado para el matrimonio. Si va de la mano. Entonces, vamos a ver
de que responder a la pregunta ¿cómo sé si estoy preparado para el noviazgo? En realidad es ¿cómo sé si estoy preparado para el matrimonio? Si tú tenías en tu mente, yo quiero estar de novio, ¿no? De novia. Tienes que empezar a pensar, ¿estás preparado para el matrimonio? ¿Qué es eso? ¿Es eso el noviazgo bíblico? Ahora, punto número 2. Bíblicamente, ¿qué se requiere para estar preparado para el noviazgo barra matrimonio? ¿Sí? Estamos hablando como concepto cundos. ¿Qué se requiere para estar preparado para el noviazgo barra matrimonio? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Queridos hermanos, el matrimonio fue diseñado por Dios. No es una invención humana y debe ser considerado como algo que se debe respetar, honrar y tomar con seriedad. Tristemente, en estos tiempos, se intenta desvirtuar el concepto del matrimonio. Y se ve el matrimonio ya no como algo honroso, sino que se lo ve como un estorbo, ¿sí? Se lo ve como algo que las personas quieren evitar. Y fíjense las estrategias que ha pensado el mundo para evitar el concepto del matrimonio. Es decir, podemos tener una relación juntos, vivamos como si estuviésemos casados, pero sin ningún compromiso formal. Y ya se lo ha normalizado, que concubinato, que unión libre, que todos los conceptos que hoy en día escuchamos en la sociedad. Se habla mal del matrimonio. Y es triste que en la misma iglesia los casados, en vez de alentar a los solteros a matrimonio, damos un mal testimonio y escuchamos a los casados decir, nada, ¿para qué te vas a casar? El matrimonio es un martirio. Queridos hermanos, el texto dice, no, el matrimonio debe ser visto como algo honroso. Debemos respetar, no debemos hablar de matrimonio como si fuese cualquier cosa. Queridos hermanos, permítame algún paréntesis y una exhortación sobre esto. Si tú tienes la liviandad de hablar del diseño de Dios, del matrimonio de esa manera, quiero que lo pienses de esta forma. A veces nosotros hablamos y decimos el matrimonio es así de horrible, no sirve. Pero es muy diferente que tú hables del diseño de Dios como tal a que tú asumas tu culpa y digas, mi matrimonio es así. Y las personas no dicen eso. Prefieren atacar al diseño de Dios diciendo el matrimonio es así. Queridos hermanos, y tristemente, en nuestro matrimonio hay muchas aflicciones, muchas peleas. No es por el diseño de Dios, es por la dureza de nuestro corazón. Y ahí nosotros debemos pedir perdón al Señor y arrepentirnos si estamos pensando de esa manera. Cierro paréntesis. Por lo tanto, queridos hermanos, el matrimonio debe ser visto como algo honroso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha diseñado. Pero también este texto advierte los peligros de personas y una sociedad que ve el matrimonio como algo que no ha de respetar. Fíjense cómo el autor a los hebreos conecta el hecho del mandamiento a honrar el matrimonio con la fornicación y el adulterio. Si no hay un concepto de lo honroso que debe ser el matrimonio, la consecuencia va a ser total libertinaje, fornicación y adulterio. ¿Qué digo, hermano? ¿Acaso no es lo que vemos en la sociedad? Que el hecho de que se tenga un concepto del matrimonio como malo simplemente tiene como consecuencia que en la sociedad hay un
total libertinaje con respecto a lo sexual. Así que, queridos hermanos, la Biblia, cuando habla de el matrimonio, lo pone como un concepto que debemos honrarlo, debemos respetarlo, debe ser visto con mucho honor. El mundo busca quitar el concepto de matrimonio del pensamiento, señalando que no es importante ni necesario. Pero la Biblia, cuando habla del concepto de desposar, de noviazgo, lo que estamos viendo en este taller, siempre está estrechamente relacionado al matrimonio. Así que veamos, ¿qué se requiere para estar preparado para el noviazgo? Es lo que se requiere para estar preparado para el matrimonio. ¿Qué demanda Dios en el matrimonio? Si yo quiero saber si estoy preparado para el noviazgo barra matrimonio, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué demanda, qué exige Dios en el matrimonio al esposo y a la esposa? ¿Qué es lo que les exige? En primer lugar, inciso A, Dios demanda y se requiere madurez espiritual. Se requiere madurez espiritual. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que se está hablando en un contexto de los requisitos pastorales, pero queridos hermanos, este texto habla claramente, no solamente algo aplicable para los pastores, sino que está mostrando el carácter de una persona madura espiritualmente. Esto es lo que todo creyente debe procurar, debe enfocarse y caminar hacia él. Es el carácter de una persona madura espiritualmente. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice sobre este candidato al pastorado, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se requiere que la persona que piense en el matrimonio, en este caso vemos del varón, sea maduro espiritualmente, porque Dios va a demandar de tal varón que gobierne su hogar. Y para eso se requiere madurez espiritual, porque se requiere guiar, pastorear, cuidar a su familia. En el caso de los varones, es el varón quien tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos, como vemos en este texto, pero también de instruir a su esposa. 1 Corintios capítulo 14, verso 35. Por lo tanto, se requiere madurez espiritual, pero también se requiere madurez espiritual de la mujer, porque es la mujer quien será ayuda idónea, quien tendrá la tarea ardua de hacer que su esposo sea fiel a su llamado, fiel a su responsabilidad, que haga de su esposo un hombre apegado a las escrituras y también que sea capaz de instruir a sus hijos en la verdad del Señor. Efesios 6, 4. Queridos hermanos, se requiere madurez espiritual. Esto es un requisito indispensable. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, verso 20. La palabra de Dios dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si aún eres un niño en tu manera de pensar, y fíjense que no tiene que ver con la edad, ¿sí? Puede haber alguien que tenga muchos años, pero si en su manera de pensar sigue siendo un niño, entonces significa que aún no hay madurez espiritual, la cual se requiere. La madurez espiritual se evidencia cuando una persona piensa de manera cuerda, piensa a la luz de la Escritura. Hay una vida espiritual constante. Eso es lo que nos va a decir, por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 18, como una de las características que evidencia madurez espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 18.
Perdón, Santiago capítulo 1, sí, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Queridos hermanos, ¿cómo evaluamos la madurez espiritual? Bueno, una persona que tiene madurez espiritual es una persona que tiene una vida espiritual constante. Constante. No una persona que todo el tiempo está en altibajos demasiado evidentes. Que hoy puede estar bien con el Señor, pero el día de mañana, sea el poder, tiene que evidenciar una vida espiritual constante, querido hermano. Esto es muy importante para que pueda evaluar si una persona es decir, estoy preparado para iniciar una relación, un noviazgo, apuntando al matrimonio. ¿Tu vida espiritual es constante? ¿O todavía eres demasiado inestable espiritualmente? Primer punto es, ¿tienes una vida espiritual independiente? ¿En qué sentido? En el sentido de que lees tu Biblia por convicción propia o aún tu mamá y tu papá son los que te dicen qué hacer en tu vida espiritual. Tu mamá y tu papá son los que dicen, vamos a la iglesia. Y si no te dicen, no vas. Entonces, aún eres dependiente espiritual, ¿eh? Es lo que comúnmente se llama como la fe prestada, ¿verdad? Queridos hermanos, si una persona está pensando en el matrimonio, debe tener una vida espiritual sólida. No perfecta, pero sí sólida, constante, independiente en ese sentido. Que no te estén arrastrando por atrás, arreando, como se dice, para que hagan las cosas de tu vida espiritual, sino que tengan una convicción propia de qué hacer delante del Señor. Recuerdo hace muchos años había un profesor en el colegio donde yo estudiaba. Y en la facultad del Señor que conocí al Señor y entre profesor era un misionero, fue un maestro para mí. Y él siempre nos decía una frase, yo me acuerdo que estaba en la adolescencia y como todo adolescente uno quiere disparar y hacer muchas cosas, ¿verdad? Y este profesor, este hermano nos decía, o me decía, Andrés, quiero que piense, aún no estás preparado para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tú aún, y él usaba una frase muy dura, pero era para hacerme entender la condición en la que estaba, decir, tú aún eres un parásito. ¿Por qué? Porque tú no haces nada y solo recibes de tu padre, ¿no? Ellos son los que te dicen hacer, ellos son los que te guían para todo. Bueno, queridos hermanos, tristemente, voy a aplicar este concepto que es duro, pero hay muchas personas que viven una vida espiritual en esos términos de parásito, que es una persona que no aporta nada de sí. Espiritualmente debe haber maduras, debe haber independencia espiritual, convicción propia. Eso evidencia esa vida constante. En segundo lugar, hablando de dependencia, debe haber una independencia personal en todas las áreas de forma responsable. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 24, nos señala que se espera que deje a su padre y a su madre. Eso habla de esa independencia del concepto del matrimonio, ¿verdad? No esperes, no, es que mi mamá y papá me van a mantener, si me caso, ¿no? Es decir, debe haber esa independencia, por tanto debe tener cierta independencia financiera. Querido hermano, la escritura, en el caso del varón, muestra que este debe ser un proveedor para su familia. Y si no es un proveedor para su familia, la escritura va a señalar de que está negando la fe y viene a ser peor que los incrédulos. Es una exigencia seria. Se requiere independencia personal, responsable. Si tú aún no tienes esta independencia, entonces significa que quizás aún no estás preparado.
se requiere madurez emocional. El matrimonio, queridos hermanos, está cargado de pruebas y aflicciones. 1 Corintios 7:28, Pablo va a decir eso en ese contexto, que el matrimonio tiene sus aflicciones. Y lejos de usar este texto para desalentar al matrimonio, es a hablar de las responsabilidades serias que hay en el matrimonio. Y debes tener la madurez suficiente para que cuando lleguen esos momentos, esas aflicciones difíciles del matrimonio, no busques salir huyendo a la primera. Hermano, ¿se dan cuenta cuán importantes son estos conceptos? Madurez espiritual, madurez emocional, que si no hay eso, queridos hermanos, es lo que pasa a veces en matrimonios que no se forjaron a través de estos términos de la palabra del Señor. Y cuando vienen los primeros problemas, las primeras dificultades del matrimonio, ¿qué es lo que pasa? El primer pensamiento es salir huyendo. ¿Por qué no hay madurez emocional? Debe tener un carácter formado. Debe tener su identidad en Cristo bien establecida. Por tanto, querido hermano, hermana, hemos visto algunos conceptos de qué se requiere en el matrimonio, qué es lo que Dios demanda y exige. Así que, cuando no estoy preparado, no estás preparado cuando no existe la intención ni la disposición real para el matrimonio. No estás preparado cuando no estás dispuesto a asumir compromisos y responsabilidades a largo plazo. No estás preparado cuando eres inmaduro en la fe, cuando eres inestable emocionalmente. No estás preparado cuando aún no eres financieramente dependiente. Y no estás preparado cuando muestras inmadurez. Y este punto es muy importante. Cuando muestras inmadurez, rehuyendo al consejo de tus padres y tus pastores. Queridos hermanos, las películas y las novelas traen una fantasía, ¿sí? De vamos a luchar contra viento y marea, ¿no? Mis pastores y mis padres se oponen, pero voy a luchar contra todos por ti. ¿Eso qué es lo único que revela de esas personas? Inmadurez. Inmadurez. Así que si tú no escuchas, si tú no sigues los consejos de tu padre y tus pastores, simplemente demuestra que no estás preparado porque hay inmadurez en tu carácter. Queridos hermanos, mi intención para nada es desanimar al matrimonio. El matrimonio es hermoso porque Dios lo ha diseñado y Dios es perfecto en todas sus obras. Es bueno que pienses en el matrimonio, pero es necesario considerar todo lo que conlleva el matrimonio. En tercer lugar, tercer punto, ¿cómo me preparo mientras espero? Si me encuentro en una etapa en la cual evalúo y digo, aún no estoy preparado, pero voy camino a él, ¿cómo me preparo? ¿Cómo espero? Bueno, queridos hermanos, usemos la figura de cómo debemos nosotros como iglesia esperar a nuestro esposo, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a 2 Pedro capítulo 3. Vamos a ver del versículo 9. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Queridos hermanos, ¿cómo debe esperar la iglesia a su amado? Bueno, debemos esperarlo viviendo vidas santas y piadosas. ¿Cómo debe esperar una persona, un joven, a alguien apuntando al matrimonio? ¿Cómo debe afrontar ese tiempo de espera? Viviendo vidas santas y piadosas, forjadas en la esperanza y en las promesas de Cristo. Amados hermanos, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2, cuando se detalla la creación, primero del hombre, luego de la mujer, yo les pregunto, ¿qué estaba haciendo Adán antes de que llegue Eva? Antes de que Dios misericordiosamente le dé a Eva. ¿Qué estaba haciendo Adán? Estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Estaba obedeciendo a Dios. Estaba cumpliendo sus responsabilidades. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Versículo 19. Esto es antes de que Dios cree a Eva. Versículo 19. En el versículo 18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay una promesa, hay algo que Dios dice: voy a hacer esto, pero el versículo 19 todavía no lo hace. Nos describe qué estaba haciendo Adán antes. Versículo 19 dice: que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán no estaba rascándose, no estaba haciendo nada, sino que estaba trabajando. Estaba obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. Queridos hermanos, ¿cómo debemos esperar a nuestro amado que ha de venir por nosotros? Trabajando para el Señor, honrándole, cumpliendo nuestro llamado, haciendo lo que Dios nos pide. Debemos predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Debemos honrar, vivir vidas santas y piadosas. Queridos hermanos, esa figura nos ayuda a entender cómo debe esperar alguien hasta el matrimonio. Debe esperar de esa manera. Debe esperar honrando y obedeciendo a Dios hasta que Dios conceda aquello. La escritura, queridos hermanos, nos muestra claramente que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 va a decir que Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y es a través de su Espíritu que Dios nos guía. ¿Sí? Así que no es que estamos con los ojos vendados. No es que el creyente está sin luz de qué es lo que debe hacer. Hay una guía a la cual nosotros debemos seguir en este tiempo de espera. Va a decir Romanos capítulo 8, verso 5, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Querido hermano, hermana, ¿cómo espero? No te afanes el día de mañana. Empieza a preocuparte y a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Filipenses 4:8 nos da una gran muestra de cuáles son las cosas en las cuales debemos
Pensar. El creyente debe pensar en cosas piadosas. Debe ser renovada su mente, sus pensamientos, como señala Romanos capítulo 12, verso 2. La mente del creyente debe estar llena de la palabra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo va a decir que de qué manera debemos esperar siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando pensamos en las cosas del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. Y eso nos va a llevar a lo segundo, que va a decir Pablo en Romanos 8, que una vez que una persona, un joven, esperando el matrimonio y su mente está pensando en las cosas del Señor, ¿cómo va a esperar? Es que se va a ocupar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6. Se ocupa en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Hacer todas las cosas que Dios demanda en su palabra. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la oración, congrégate regularmente, ocúpate en servir a la iglesia, ayuda a los demás, predica el evangelio, ocúpate en las cosas del Señor. ¿Qué estás haciendo? Si te encuentras en el tiempo de estoy esperando, la espera no es pasiva, sino es una espera activa. Debes hacer, pensar en las cosas del Señor y ocuparte en las cosas del Señor. Amados hermanos, la Escritura nos va a decir, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A las personas les encanta ese versículo porque les gusta solamente la parte de concederá las peticiones de tu corazón. Es, todas las cosas de mi corazón. Pero olvidan la parte fundamental del principio, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Así debes estar, deleitándote. Por eso hablábamos de que una persona va a estar preparada cuando tiene su identidad en el Señor. Amados hermanos, el mundo describe las relaciones matrimoniales como, usa la famosa frase, ¿no? De mi media naranja, ¿no? Amados hermanos, un creyente debe aprender a encontrar su plenitud en Cristo. Porque de esa manera yo voy a poder amar de la forma correcta a mi esposa. Queridos hermanos, nosotros creemos en el complementarianismo, en el sentido de que Dios nos ha creado diferentes a hombres y mujeres, con cualidades diferentes que se complementan. Pero eso no significa, querido hermano, hermana, que el que completa mi ser es mi esposo o mi esposa. Aquel que viene a completar mi ser es únicamente mi Señor Cristo. Pablo le va a decir eso en Colosenses capítulo 2. Antes del texto que estamos leyendo, Pablo le va a decir eso a los colosenses. Estamos completos en Él. Si una persona no ha encontrado su plenitud en Cristo, va a entrar al matrimonio tristemente con muchas falencias, esperando que su cónyuge sacie esas falencias, que el único que puede llenarlas es Dios. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es el noviazgo y cuál es su propósito? El noviazgo es aquella etapa previa al matrimonio, un compromiso real en el cual hay un tiempo de espera y preparación para el matrimonio. Y ese es su propósito, el matrimonio. ¿Cómo sé si estoy preparado? Cuando evalúo mi vida y mi carácter a la luz de la palabra del Señor y veo si verdaderamente tengo aquellas cosas que Dios demanda, exige en el matrimonio: madurez espiritual, madurez emocional, independencia personal, responsable delante del Señor. Como por mi reparo y espero, deleitándome del Señor.
de la misma manera que la iglesia debe esperar a su amado, viviendo vidas santas y piadosas. Vamos ahora para dar gracias al Señor por este tiempo. Oremos. Estamos agradecidos, amado Señor, en esta noche por tu palabra. Y te damos muchísimas gracias porque